Lecciones de explicación generales sobre procesos de litigio jurídico mexicano. Primera parte. Estas lecciones de explicación generales sobre procesos de litigio jurídico mexicano. Es importante que antes de iniciar el estudio de los temas que conforman cada área, comprendas de una manera general el contenido y motivo de ser de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el área de postulancia. Para entender lo que se evaluará en esta, iniciaremos dándole de una manera sencilla un significado apropiado a dicho concepto. Para ello, en primer lugar, analizaremos otro concepto más conocido como lo es litigar, lo que definimos como enfrentarse o disputar algo en un juicio, así como enfrentarse o discutir por una diferencia de opiniones o de intereses. En otras palabras, litigar es la acción de todo abogado de llevar los asuntos de sus clientes ante algún juzgado o tribunal a fin de que sea impartida o administrada justicia, lo que es bien conocido que se realiza en los despachos de abogados. Por otra parte, postular significa defender verbalmente una idea o pedir o solicitar algo, siendo un concepto muy similar al de litigar. Pese a ello, el primer concepto es más amplio que el segundo, es decir, postular es ejercer la profesión de abogado en sentido estricto, asesorando y defendiendo los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito acudiendo a la autoridad judicial competente, pero también es llevar procedimientos ante autoridades administrativas, ya sea tratándose de litigios administrativos o únicamente trámites administrativos en los que no medie conflicto alguno entre partes. De igual manera es llevar procedimientos ante las autoridades encargadas de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Realizar estas actividades le da al profesional del derecho el título de abogado postulante. En concordancia con lo anterior, podemos afirmar que el área de postulancia es bastante amplio, puesto que al ser abogado postulante, muchos le llamarían litigante. Puedes dedicarte a diversas ramas del derecho, como derecho civil, penal, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, amparo, entre otras. Cada rama contando con sus propios procedimientos, lo cual conlleva a que en esta área del EGEL te evalúen conocimientos relacionados con los distintos procedimientos que pueden realizarse en cada una de esas ramas, iniciando desde la identificación de la autoridad competente para promover dicho procedimiento, continuando con la identificación, en determinados casos, de la acción a ejercitarse, así como saber los requisitos del escrito que deberás presentar ante la autoridad competente para iniciarlo, elección de los medios probatorios idóneos para acreditar las pretensiones, conocer las reglas aplicables en cada uno de los procedimientos así como sus etapas, hasta llegar al dictado de la sentencia, convenio o resolución que ponga fin al procedimiento y su posterior posible impugnación, según el caso, pero a pesar de esta diversidad es muy importante que tengas presente que la base es la teoría general del proceso, misma que es la base del procedimiento civil, que a su vez sirve de ejemplo en cuanto a su estructura procedimental para las demás ramas del derecho. Por ende, no siempre será necesario dominar todas las ramas del derecho, pero sí el procedimiento civil. En la práctica cotidiana del abogado postulante, lo primero será identificar el área o rama del derecho, ámbito jurídico, a la cual pertenece la situación presentada. Seguidamente deberás elegir las legislaciones, tanto sustantivas como adjetivas, que sean aplicables al caso. Recuerda que todo procedimiento legal tiene un fundamento, para lo cual es necesario conocer las diversas legislaciones de cada rama, así como poder diferenciar una de otra. Iniciemos recordando, de una manera general, cuáles son las ramas en las que se divide el derecho. También puede considerarse como el ámbito material de aplicación de la norma jurídica, así como la diferencia entre una legislación sustantiva y una adjetiva. Principalmente el estudio del derecho se divide por sí ámbito de aplicación jurisdiccional territorial, distinguiéndose así dos tipos, el derecho externo, internacional y el derecho interno, nacional. Posteriormente, dependiendo del tipo de norma o ley, se separa en otras áreas distintas y muy variadas. Aquí se distinguen principalmente tres. Primero, el derecho público, segundo, el derecho privado y tercero, el derecho social. Primero, el derecho público puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre las personas y las entidades privadas con los órganos del poder público cuando estos últimos actúan con sus facultades legítimas y potestad públicas.
dependiendo del procedimiento legal y de los órganos de la administración pública que interactúen. La principal característica del derecho público es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las partes, son mandatos irrenunciables y obligatorios. En virtud de ser creados a partir de una relación de subordinación por parte del Estado. Regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por todas las personas sujetas a un Estado de derecho. Segundo el derecho público, el derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. También se rigen por el derecho privado las relaciones que surjan entre particulares y el Estado cuando éste último actúe como un particular, sin ejercer ningún tipo de potestad pública. El derecho privado suele estar en contraposición al derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí. Tercero, el derecho social, siendo este el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo. El derecho social es un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad, para que ésta le proporcione los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines, y le asegure un mínimo de bienestar que le permita conducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre. ¿Qué son las leyes sustantivas? Son las que establecen los derechos y deberes de los sujetos de derecho, en su vida de relación social. Por ejemplo, asterisco Código Civil Federal. Asterisco Código Penal Federal. ¿Qué son las leyes adjetivas o procedimentales? Son las que regulan el desarrollo del proceso o procedimiento, es decir, la actividad jurisdiccional del Estado, a fin de obtener un pronunciamiento que ponga fin a un conflicto. Por ejemplo, asterisco Código Federal de Procedimientos Civiles. Asterisco Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la diferencia entre leyes nacionales, generales y federales? 1. Leyes federales. Regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal. Por ejemplo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Civil Federal, Código de Comercio. Código de Justicia Militar. Código Federal de Procedimientos Civiles. Segunda parte de estas lecciones de explicación generales sobre procesos de litigio jurídico mexicano. Esta segunda parte se trata el tema de las leyes. Primero, las leyes generales. Son las que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado mexicano. Estas leyes tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan al Congreso de la Unión a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales. Por ejemplo, Ley General de Desarrollo Social. Ley General de Salud. Ley General de Población. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley General de Protección Civil. Ley General de Bienes Nacionales. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Educación. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Ley General de Víctimas. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de la Propiedad Industrial. Ley General de Bibliotecas. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segundo, las leyes nacionales.
Tiene aplicación directa en todo el territorio nacional con independencia del orden de gobierno de que se trate, pero se ciñen al ámbito de competencia establecido en la Constitución. Si bien la Ley General es la fuente de la distribución de competencias, la Ley Nacional se limita únicamente a desarrollar la distribución de competencias dada previamente por la Constitución u otros ordenamientos. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recién publicado este año 2023 el 7 de junio. Además del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ley Nacional de Ejecución Penal. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Ley Nacional del Registro de Detenciones. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. A continuación se mencionan las principales áreas de aplicación del derecho en México. 1. Derecho constitucional. Es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Se encarga de estudiar los problemas del origen de la autoridad, de la naturaleza del Estado y de la división de poderes. Es una rama del derecho público ya que sus normas regulan las relaciones que existen entre los órganos del poder público o entre el Estado y los particulares. 2. Derecho administrativo. Es la rama del derecho público que tiene por objeto específico la administración pública. Se ocupa de regular el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado y la prestación de los servicios públicos. Como legislación adjetiva tenemos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 3. Derecho penal. Conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Como legislación sustantiva tenemos el Código Penal Federal. Como legislación adjetiva tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. El vínculo que se establece entre los órganos jurisdiccionales y la persona que hace valer el derecho de acción o de defensa se llama relación jurídica procesal. 4. Derecho fiscal. Es una rama del derecho público que tiene como función estudiar las normas jurídicas que rigen la actuación del Estado en materia tributaria. El objetivo principal de esta ciencia jurídica es tutelar la recaudación de ingresos destinados a satisfacer las necesidades públicas y en general a buscar el beneficio de la colectividad. Como código tanto sustantivo como adjetivo tenemos el Código Fiscal de la Federación. 5. Derecho civil. En su definición moderna contempla el derecho patrimonial y el derecho de las obligaciones. Como legislación sustantiva tenemos el Código Civil Federal. Como legislación adjetiva tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles. 6. Derecho mercantil. Es el sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que los realizan, aunque carezcan de calidad mercantil. Como ley tanto sustantiva como adjetiva tenemos el Código de Comercio. Como otra ley sustantiva tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 7. Derecho familiar. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a terceros. El derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado y la intervención de los órganos del Estado solo es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares. 8. Derecho laboral. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. Como ley tanto sustantiva como adjetiva tenemos la Ley Federal del Trabajo. 9. Derecho agrario. Puede definirse como el conjunto de principios, disposiciones e instituciones que regulan las diferentes formas de tenencia de la tierra, así como los sistemas de explotación agrícola, con el objetivo de alcanzar justicia social, el bien común y la seguridad jurídica. Como legislación tanto sustantiva como adjetiva tenemos la Ley Agraria. 10. Derecho internacional público. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos.
11. Derecho internacional privado. Es aquella rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Incluso es importante que tengas una idea general del objeto de las siguientes disposiciones legales. 1. Código Civil Federal. Es el cuerpo legal que regula sustancialmente la materia jurídica civil a nivel federal en México. 2. Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene por objeto regular los procedimientos que se deriven del Código Civil Federal. 3. Código Penal Federal. Se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. 4. Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o federal. 5. Código de Comercio. Regula los actos comerciales. 6. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se encarga de normar la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito. 7. Ley Federal del Trabajo. Regula las relaciones obrero-patronales. 8. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil, así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. 9. Ley del Seguro Social. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, la Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La misma ley define al Seguro Social como el instrumento básico de la seguridad social y precisa que la organización y administración del Seguro Social están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 10. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes de, primero, la Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto. Segundo, ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los trabajadores de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Tercero, el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Cuarto, la Procuraduría General de la República. Quinto, los órganos jurisdiccionales autónomos. Sexto, los órganos con autonomía por disposición constitucional. Séptimo, el Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político-administrativos, sus órganos autónomos, sus dependencias y entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados.
Jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, y octavo. Los gobiernos de las demás entidades federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta ley. 11. Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como el sistema para resolver las controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 2. Ley del Impuesto sobre la Renta. Regula el impuesto directo sobre la ganancia obtenida. 3. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Regula el impuesto que se cobra sobre la adquisición de productos y servicios. 14. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Regula los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 15. Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares, vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 16. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores. 17. Ley General de Sociedades Mercantiles. Regula los distintos tipos de sociedades de carácter mercantil, así como todo lo relativo a su fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de las mismas. 18. Ley de Concursos Mercantiles. Tiene por objeto regular el concurso mercantil, siendo un estado formal de los comerciantes. Consiste en un recurso para conservar a las empresas y evitar que el incumplimiento de sus obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de las mismas. 19. Ley Federal de Protección al Consumidor. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Lo que regula específicamente es el actuar de la Conducef. 20. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Contiene un desglose enunciativo de todos los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. 21. Ley de Aviación Civil. Tiene por objeto regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo,